Muy bien, pues gracias a Dios por esta oportunidad de estar en esta plataforma, en la cual nos permite transmitir el misterio del Evangelio. Gracias a Dios nos ha puesto como embajador o embajadores de este ministerio, porque realmente el Evangelio no es algo sencillo, sino es todo lo contrario. El Evangelio es sumamente complicado, que humanamente es muy difícil poder interpretar la palabra del Eterno. La única manera es a través del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La única manera de poder ver el reino de Dios es a través del Espíritu Santo. La única manera de poder ver los misterios del Evangelio es a través del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos ayuda a entender la mente de Dios, nos ayuda a entender el corazón de Dios, nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Por eso dice el Señor, que dice: yo me iré, pero les dejaré, ¿verdad?, el Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Entonces, gloria al Eterno, porque nos dejó su Espíritu para poder ver su bendita palabra. Y entonces, es así, amados hermanos, que entramos ahora sí al tema que el Señor nos ha traído estudiando, que son lo que es el pecado y lo que es las consecuencias del pecado. Para los que nos están viendo por primera vez, el Señor nos trae al estudio de Génesis capítulo 3, donde se originó el pecado de la humanidad, y que ahora podemos ver qué significa pecado, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 9. Pecado es no creer en lo que Dios dice. Pecado es no confiar en lo que Dios dice. Pecado es no tener fe en lo que Dios dice. Y también pecado es creer en lo que el diablo dice. Cuando una persona cree lo que el diablo dice, esa persona está en pecado. Entonces, ahora nosotros ya podemos saber claramente, conforme a su palabra, lo que significa pecado. Entonces, ahí vienen consecuencias. Entonces, cuando el hombre cayó en pecado, pues vinieron muchas consecuencias. Las voy a mencionar, algunas de ellas, pero pues no podremos explicar cada punto, pero sí le invito a que vea la serie de estudios, y en esos estudios pasados, pues ahí sí está un poco mejor explicado cada punto que hoy voy a mencionar. Entonces yo le invito, ¿verdad?, que nos acompañe a ver los estudios pasados, para que pueda entender, comprender y por supuesto creer las consecuencias del pecado. Pero una de las consecuencias que hemos visto a través de Génesis capítulo 3 del pecado de Adán y de Eva es que cuando Eva pecó, en ese momento recibió la ley del pecado. Y la ley del pecado es el deseo de transgredir la ley de Dios. Entonces ahí se despierta un deseo de hacer lo malo. Por eso el que está en pecado comete pecados. Y eso es lo que nos dice también primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Quien comete pecado, entonces transgrede la ley de Dios. Entonces podemos entender por qué Eva, cuando pecó, transgredió la ley de Dios, porque en ella se despertó ese gran deseo. Y cuando ese gran deseo estuvo en ella, entonces ahora el árbol de la muerte, que antes era desagradable, que antes no se podía ni tocar ni comer, porque ella, eso es lo que ella pensaba, de acuerdo a su palabra, a lo que la palabra nos dice. Ahora que tiene la ley del pecado, ahora tiene el deseo de pecar, y dice que en Génesis 3:6 que ahora el árbol es bueno. Fíjate, antes era malo, ahora es bueno, y que ahora es codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces su perspectiva de ese árbol cambió, pero por causa del pecado. Entonces el pecado trae como consecuencia que recibas la ley del pecado, que es el deseo de transgredir la ley de Dios. Entonces ella tomó del fruto,
y entonces ella comió y desobedeció la ley de Dios. Por eso el pecado también lo que trae es la muerte. Y esa muerte que ocurrió allí en el huerto del Edén, dice Romanos 5:12, ese pecado pasó a todos los hombres. Entonces todos los hombres, toda la humanidad, nace en pecado, nace con la ley del pecado y nace muerto espiritualmente, y eso significa nace separado de Dios. Entonces el pecado trajo muchas consecuencias. Otra de ellas es que dañó el espíritu. Por eso las personas sin Cristo tienen su espíritu dañado. El espíritu no tiene vida espiritual, el espíritu humano con E minúscula. Entonces el espíritu humano no puede entender a Dios, no puede comprender a Dios, que a eso se refiere 1 Corintios 2:14, que cuando se le habla la palabra, que cuando él ve la palabra no la entiende, no la comprende, inclusive le parece locura, porque el espíritu está muerto, el espíritu está dañado, está corrompido por causa del pecado. Pero no solamente se corrompió el espíritu, también se corrompió el alma. Ahora nuestros pensamientos están corrompidos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos están muy corrompidos, y también nuestro cuerpo quedó corrompido. Por eso nuestro cuerpo ahora se enferma, nuestro cuerpo envejece, y por supuesto el cuerpo muere. ¿Por qué? Porque el pecado también dañó a nuestro cuerpo. Y por cierto, amados hermanos y amigos que nos están acompañando, por eso qué importante es creer en el Evangelio, para que cuando el Señor nos llame, se levanten esos cuerpos que ahorita han vuelto al polvo, pero cuando el Señor los llame, esos cuerpos salgan incorruptibles, gloriosos, inmortales, y que sean a la semejanza de Cristo, y entonces ya no va a haber más enfermedad, y entonces ya no va a haber muerte, y nuestros cuerpos van a estar glorificados por la eternidad. Por eso el Señor vino a salvarnos, para salvar todo nuestro ser, y por supuesto no solamente nuestra alma, sino también salvar nuestro cuerpo. Muy bien. Otra consecuencia, que yo la tengo numerada como la número 7, es que otra consecuencia del pecado de Adán es que ahora somos propiedad del diablo. Toda la humanidad nace en pecado, toda la humanidad tiene pecado, por eso es que es propiedad del diablo, y por eso es que las personas tienen la vida del diablo, o ahí opera el espíritu de desobediencia en aquellos que no creen en la palabra de Dios. Por eso el Señor les decía a las personas que parecían serpientes. Por eso Jesucristo les decía generación de víboras. Por eso Jesucristo les decía a los fariseos y a los escribas, les decía que vuestro padre es el diablo, porque la persona que está en pecado es propiedad del diablo, tiene la vida del diablo y es hijo del diablo. Por eso las personas sin Cristo parecen serpientes delante de Dios. Y por cierto, ¿verdad? También aquí hay un mensaje de salvación. Por eso, así como la serpiente fue levantada en el desierto, por eso así Jesucristo fue levantado en la cruz como una serpiente, y eso fue lo que le dijo a Nicodemo, que así como Moisés levantó la serpiente, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando Cristo fue levantado en el madero, él parecía como una serpiente, porque tomó la semejanza del hombre. Pero bendito el nombre del Eterno, que a través de esa condición nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados, y también eliminó la corrupción que hay en nuestro cuerpo, y también venció al diablo y sus ángeles, y también le quitó al diablo el imperio de la muerte. Entonces, gloria al Señor por esa obra perfecta que Cristo hizo por nosotros. Pero también hay más consecuencias. Otra de las consecuencias es que a causa del pecado hemos caído en maldición. ¿Qué significa maldición? Significa que no te va a ir bien. Por eso muchas personas se quejan que no les va bien. No les va bien en la vida, no les va bien en el matrimonio,
no les va bien en su familia, no les va bien en los negocios, no les va bien en la economía. Y muchos piensan que es la mala suerte o que otras personas le están haciendo daño o que es el gobierno. Pero mira, el problema de por qué a las personas les va mal es porque están bajo maldición. Toda persona que está en pecado está bajo maldición. Por eso también Jesucristo vino a librarnos de la maldición. Pero mientras estés en pecado, tienes que saber la verdad. Y la verdad es que estás bajo maldición. También otra consecuencia del pecado, que yo la tengo numerada como la número 10, es que cuando el hombre comió del árbol de la muerte, pues ahí él comió la sabiduría del diablo, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a donde la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz, a donde lo dulce le dicen amargo y a lo amargo lo dicen dulce. Y esa es la sabiduría del diablo. Eso es lo que para este árbol de la ciencia, lo que significa el bien y el mal. Si ya más adelante tenemos la oportunidad, vamos a ver otra consecuencia que se llama el poder del diablo en nosotros, que es la simiente del diablo. Pero por lo pronto vamos a la número 11. Cuando el hombre cayó en pecado, el hombre quedó desnudo delante de Dios. Es decir, cuando la Biblia habla que Adán abrió sus ojos y vio que estaba desnudo, no solamente el Señor quiere ver algo físico de Adán, que nosotros veamos la condición física de Adán, sino principalmente que veamos la condición espiritual de Adán, que al cometer pecado quedó desnudo. Ahora él está bajo la injusticia, ahora él ha transgredido la ley de Dios, ahora él ante los ojos de Dios está desnudo. Y esa es una consecuencia del pecado, quedar desnudo. Por eso cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador y creemos que la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados, como dice la Biblia en 1 Juan 1:7, entonces somos cubiertos con su justicia, somos cubiertos con el manto de salvación, somos cubiertos con vestidos de gala cuando nosotros creemos en lo que Dios dice. Y Dios dice que la sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados. Pero esa es una consecuencia. El que está en pecado está desnudo delante de Dios. Veamos otra. Otra consecuencia es que ahora, como comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora nos gobierna la sabiduría del diablo. Entonces ahora estamos gobernados por la sabiduría del diablo. También otra consecuencia es que te hace pensar que para cubrir tu pecado es a través de hojas de higuera. Entonces el pecado, cuando una persona está en pecado, pues de alguna manera la conciencia le dice que está mal delante de Dios, y por eso muchas personas cuando ven que están en pecado quieren cubrirse con hojas de higuera. Ahora, ¿cuál es la característica de aquellas personas que se visten con hojas de higuera? Es que no se sienten bien delante de Dios, todavía se sienten en pecado. ¿Y cuántas personas se han cubierto con estas hojas de higuera y todavía se sienten mal delante de Dios? Todavía se sienten culpables, y se sienten culpables porque no han conocido el Evangelio de Jesús. Cuando una persona realmente conoce el Evangelio de Jesús, viene un gran milagro. Ya no te sientes culpable del pecado, pues porque has creído que la sangre de Cristo ha perdonado todos tus pecados. Entonces podemos ver estas consecuencias, pero hay más. Por ejemplo, otra consecuencia es que el pecado no te lleva a ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? Cuando el Señor fue al paraíso y llamó al hombre, el hombre se escondió. ¿Por qué se escondió el hombre? Porque el pecado no te lleva a ponerte a cuentas con Dios. Fíjense lo que hace el pecado. Uno no va con Dios. Por eso, bendito el nombre del Eterno, que otra bendición del pecado
es que como nosotros no vamos al Señor, entonces el Señor vino a nosotros. Y fíjate qué hermoso es esto. El Señor vino a nosotros porque nosotros no vamos al Señor. Y por eso la palabra dice que Él nos buscó primero. Y por eso el apóstol Juan también dice que Él nos amó primero. Por eso le amamos. Nosotros amamos mucho al Señor Jesucristo porque Él nos buscó primero y porque Él nos amó primero. Otra consecuencia del pecado es que nosotros estamos perdidos como ovejas que están fuera del redil, como ovejas que se han desviado. Y pues conociendo un poco de la ganadería y conociendo un poco del carácter de las ovejas, pues estas andan perdidas cuando se desvían, andan perdidas, andan confusas, andan desorientadas, no saben cómo regresar al hogar, no saben cómo regresar al redil. Entonces eso hace el pecado, que te sientas desorientado, que te sientas desubicado, que no sepas ni quién eres, que no sepas de dónde vienes, que no sepas a dónde vas, que eso ha sido las preguntas de los filósofos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos ovejas que están confundidas, ovejas que están perdidas. Por eso es lo que provoca el pecado. Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue a buscarlos, Él preguntó, ¿dónde estás tú? Por supuesto que el Señor sabía dónde estaban ellos, pero esta pregunta tiene como interpretación que el Señor los veía como ovejas perdidas. Y por eso, gloria al Eterno, que ese es el ministerio que el Señor nos ha puesto para ir por las ovejas perdidas de Israel. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que va a ir por las ovejas perdidas de Israel, porque como nosotros no podíamos buscarlo a Él, entonces Él fue a buscarnos a nosotros. Bendito el nombre del Eterno. Otra consecuencia del pecado es que nosotros nos escondemos de la presencia de Dios, entonces no queremos ese encuentro y no queremos oír su voz. Entonces el pecado nos esconde de la presencia del Eterno para no escuchar su voz, pero eso provoca el pecado. El pecado te provoca que no quieras ni siquiera escuchar su voz. Por eso en muchos hogares, cuando uno va a compartir la palabra de Dios, hay personas que se van al patio, hay personas que se esconden ahí en la casa, o hay personas que se van de la casa porque no quieren oír la palabra de Dios. ¿Y por qué no quieren oír la palabra de Dios? Porque eso provoca el pecado. Otra de las consecuencias del pecado es que las personas huyan de la presencia del Señor. Por eso Adán y Eva huyeron, cuando oyeron la voz del Señor, huyeron de la presencia del Señor. Inclusive el pecado te da miedo. Recordamos cuando Adán le dijo al Señor, oí tu voz y tuve miedo. Fíjese qué impresionante. Sabemos que los demonios tienen miedo al Señor, los demonios tiemblan, dice Santiago, pero también aquí nos dice que ese es el carácter de una persona que está en pecado, es una consecuencia del pecado. Toda persona que tiene pecado tiene un miedo de enfrentarse a la presencia de Dios. Y eso lo hemos visto, hay personas que pues dicen, no, yo no tengo miedo. Pero cuando están a punto de morir, cuando están en el lecho de la enfermedad, cuando ellos saben que ya sus días se van a acabar, que ellos ya presienten que la muerte está cerca, muchas personas tienen un miedo, tienen un terror de morir, porque eso es lo que provoca el pecado. El pecado te provoca un terror morir, y por eso hay gente que cuando ya fallece, que cuando se termina su aliento, su rostro queda como un rostro aterrorizado, un rostro de espanto, un rostro de miedo, porque eso es lo que siente el pecador cuando va a la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que las consecuencias del pecado, y por supuesto, otra consecuencia del pecado, si la persona muere en pecado, ella tendrá que comparecer ante el juicio del trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20,
del 11 al 15. Ahí nos habla perfectamente que todos los que están en pecado y que están muertos espiritualmente van a ser condenados, van a ser juzgados en el trono blanco. Y por supuesto, otra de las terribles consecuencias del pecado es que serán condenados al infierno. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos, todas las consecuencias del pecado, pero la más terrible va a ser esa, que al morir ya no hay oportunidad de salvación, que al morir la persona que está en pecado está condenada al infierno. Por eso el Señor nos está hablando, especialmente a usted, que no ha tomado esta decisión de creer en lo que Dios dice, de creer que los pecados han sido perdonados con la sangre de Cristo. Pues el Señor, dice de su palabra, a través de nosotros, ruega para que usted se arrepienta y crea en lo que Dios dice. Ese es el deseo de Dios, que sus ovejas perdidas se arrepientan y crean para no ser enjuiciadas en el trono blanco y para que no sean lanzadas al infierno. El Señor tiene ese brazo de misericordia, el Señor tiene ese brazo de salvación y te quiere alcanzar para que hoy puedas disfrutar de la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo Jesús. Pues gloria a su nombre. Entonces, hasta aquí, más o menos, estamos viendo 20 consecuencias del pecado. Entonces, ya tenemos hasta ahorita 20 consecuencias del pecado, pero vamos a ver más todavía. Entonces, todavía hay más consecuencias. Si ya 20 son realmente muchas, pues mire que todavía hay más. Entonces, el Señor nos tiene aquí en este relato de Génesis, de capítulo 3, y ahora vamos a meditar el versículo 11 para ver más consecuencias. Entonces, le invito a abrir sus Biblias en este libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11, y si no tiene Biblia, pues por supuesto, síganos escuchando. Es así la palabra del Señor. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces aquí, ahora ya tenemos la conversación, ya tenemos la plática del Señor Jesús con Adán, porque recordamos que cuando él empezó preguntando ¿dónde estás tú? Por supuesto el Señor ya sabía dónde estaba, pero ellos huyeron de la presencia del Señor. Ahora aquí en el versículo 11, pues ya el Señor los encontró y ahora le está preguntando ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y pues por supuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que el Señor sabía quién les había enseñado que estaban desnudos. Aunque Jesucristo sabía, les preguntó ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero el Señor hace esta pregunta para que el hombre buscara o para que el hombre confesara su pecado. Entonces, repito, el Señor le hizo esta pregunta para que el hombre confesara su pecado, para que él reconociera que se había equivocado, para que él reconociera que había errado al blanco, para que él reconociera que se desvió y entonces cometió pecado y entonces transgredió la ley de Dios. Entonces, esta pregunta que hace el Señor a Adán, entonces podemos ver que es la tercera oportunidad para que el hombre confesara su pecado. Fíjense qué hermoso es la revelación del Espíritu Santo, porque cuando uno lo lee en nuestra mente humana, pues no puede ver estos misterios, no puede ver esta profundidad, pero mire cómo el Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos hace ver que el hombre tuvo 3 oportunidades para confesar su pecado. Pues la primera fue cuando ellos transgredieron la ley de Dios, cuando ellos comieron del fruto. Entonces, cuando ellos cometieron ese error, ellos hubieran buscado al Señor Jesucristo y ellos hubieran confesado su pecado.
Por eso el Señor Jesucristo, podemos ver que Él se aparece después del mediodía. Entonces hay un estudio que yo le invito a que vaya atrás y vaya para que usted vea cómo el Espíritu Santo nos revela más o menos el horario donde ya Jesucristo va a buscarlos y nos da el horario de ese encuentro, que fue a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, cuando ellos pecaron, tuvieron un tiempo para confesar su pecado, pero lo que ellos hicieron fue buscar hojas de higuera, fue cubrirse con hojas de higuera, fue ponerse un hilo para cubrirse su desnudez. Entonces, en vez de confesar el pecado, lo que ellos hicieron, o lo que ellos usaron el tiempo, fue para coser hojas de higuera. Entonces, esa fue la primera oportunidad para confesar su pecado. La segunda oportunidad, exactamente, fue cuando el Señor Jesucristo les decía: ¿dónde estás tú? Esta era una oportunidad para que ellos salieran corriendo a su presencia y le dijeran: Jesucristo, aquí estamos, y estamos porque hemos pecado y confesamos nuestro pecado delante de ti. Pero en vez de ocupar el tiempo para confesar su pecado, ellos usaron el tiempo para esconderse. Entonces, cuando oyeron la voz del Señor, en vez de confesar su pecado, se escondieron. Y ahora el Señor nos hace ver la tercera oportunidad, donde el Señor les pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta era una muy buena oportunidad para que ellos pudiesen confesar su pecado. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Y ahora entendemos por qué. Ahora entendemos por qué ellos no confiesan su maldad, ellos no confiesan su rebeldía, ellos no confiesan su transgresión, y no lo confiesan por el pecado. Entonces, eso es lo que hace el pecado. El pecado calla tu boca, calla tus labios, para que no confieses tu pecado. Sin embargo, nosotros conocemos la mente del Señor, nosotros conocemos la voluntad del Señor ahora a través de estos estudios, y nos está enseñando, nos está revelando cómo el Señor le dio 3 oportunidades a Adán. Entonces es lo que ahora el Señor nos está haciendo ver, nos está haciendo ver que le dio 3 oportunidades para confesar su pecado, y ellos no aprovecharon esas 3 oportunidades, y entonces ya después viene el juicio, ¿verdad? Hacia ellos. ¿Y cuándo Dios establece juicio? Cuando Él tuvo paciencia para escuchar su arrepentimiento y su fe, pero no lo hicieron. Por eso su palabra dice que el Señor es grande en misericordia y Él es lento para la ira. Y en este cuadro que estamos observando a través del Espíritu del Señor, pues nos hace ver que Él fue paciente para esperar esa confesión. Pero ellos no lo hicieron, y ya sabemos por qué: por causa del pecado. Pero también el Señor nos está enseñando, nos hace una gran revelación, que nos da esas oportunidades para confesar nuestro pecado. Es decir, nosotros nos podemos desviar del Señor, nosotros podemos caer en transgresión, y por supuesto que en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Podríamos hablar de Sansón. Fue un hombre que se desvió de la ley de Dios, fue un hombre que se apartó de la voluntad de Dios, que se apartó del propósito de Dios, y muchos hombres se han apartado, pero Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, el Señor nos está enseñando que Él espera a que el pecador confiese su pecado. Y claro, el Señor tiene un límite, y si el hombre no confiesa su pecado, entonces Dios establece juicio, como lo hizo con Adán y con Eva. Pero es muy interesante poder conocer la mente del Señor, el corazón del Señor y la voluntad del Señor, porque así es. Y tenemos otro ejemplo, no solamente en Génesis capítulo 3, versículo 11, sino también acá en el Nuevo Testamento,
tenemos ese ejemplo con la iglesia. Cuando un hermano que es miembro de la iglesia y que ya disfrutó el don de la salvación y ya disfrutó del don del Espíritu Santo y ya disfrutó de vivir inclusive en el poder del Espíritu Santo y que ahora es parte de la iglesia, pues como dijimos en un momento, un hombre puede caer en pecado, un hijo de Dios puede caer en pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, el que esté firme, mire que no caiga, porque puede caer, claro que puede caer. Yo ahorita acabo de mencionar un ejemplo, como el ejemplo de Sansón. Este hombre se desvió. Claro, sabemos la historia, al final restauró su condición delante de Dios, pero ahí está el comentario, que hay hijos de Dios que se pueden desviar. Y cuando esto sucede, cuando el Hijo de Dios comienza, cuando cae en pecado y empieza a cometer pecados, pues entonces el Señor mueve a la iglesia para interferir, para hacer, como dice el profeta Ezequiel, para hacer un vallado, ¿verdad? Para hacer una atalaya y decirle, hey, déjame avisarte que lo que tú estás haciendo está mal y lo que tú estás haciendo trae grandes consecuencias, y también decirte que tú puedes confesar tu pecado y el Señor es fiel y justo para perdonar tu pecado. Entonces el Señor quiere que vayamos a ellos con toda doctrina, con todo amor, y también nosotros poniéndonos en los zapatos de ellos, porque no vaya a ser que nosotros mismos un día caigamos, ¿verdad? Que nuestro ruego y nuestra petición es que permanezcamos fieles, firmes hasta la muerte, como dice allá en la carta, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, hablando a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Eso es nuestro objetivo como hijos de Dios maduros, poder decir como el apóstol Pablo, he terminado la buena batalla, ¿verdad? He acabado la carrera de la fe, y poder terminar bien delante del Señor. Pero si alguien llega a caer, pues el Señor le da esas oportunidades, que es lo que el Señor nos está revelando. Y entonces esto lo vemos a través de la iglesia, allá en Mateo capítulo 18, versículo 15. Repito la cita, Mateo 18, versículo 15. Veamos cómo el Señor nos da este secreto, nos revela este secreto, este misterio. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vean qué hermoso cómo el Señor le da esta primera oportunidad al Hijo de Dios que cayó en pecado. Entonces, si el Hijo de Dios cayó en pecado, dice el Señor, ve tú y repréndele, pero ustedes solos nada más. Y si él te oyere, si él volviera en sí, recapacitara y dijera, no, sí, estoy mal, me he equivocado, gracias por visitarme, gracias por la exhortación en el amor de Cristo, y sí, ahora entiendo que estoy mal, reconozco mi pecado y confieso mi pecado, y el Señor es fiel y justo para perdonar su pecado. Pero, dice este ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, pero a veces hay hermanos, hay hijos de Dios, que no aceptan la primera reprensión, no aceptan la primera oportunidad. Entonces, en el versículo 16 podemos ver que el Señor le da otra oportunidad al pecador. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ahora el Señor le da la segunda oportunidad. Y ahora el Señor nos dice que no vayamos solos, sino que ahora invitemos a 2 o 3 hermanos en la fe, 2 o 3 hermanos maduros en la fe, para que entre varios vayan y hablen con la persona que está en pecado, y otra vez a hacerle ver su condición e invitarle a que se arrepienta y que venga a la comunión con el Señor. Pero aquí nos dice que nos da una segunda oportunidad, pero que puede suceder que hijos de Dios que estén en pecado no aprovechen esa segunda oportunidad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues le da una tercera oportunidad para que confiese su pecado. Y entonces en Mateo 18, 17 dice,
Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues ya tenle por gentil y por publicano. Entonces, aquí le da la tercera oportunidad. Aquí ya no vamos a hablarlo a 2 o 3 personas solamente, sino aquí vamos a llevarlo ya este problema a la iglesia. Entonces es el momento de llevarlo a la iglesia para que a través de la iglesia se trate este problema. Y entonces esa persona que está en pecado, ese hermano que está en pecado, tenga una tercera oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que puede suceder que esta persona desaproveche la tercera oportunidad. Entonces, si él ya desaprovecha estas oportunidades, la iglesia, Dios le ha dado la autoridad y la potestad de tomar una decisión. Y la decisión es que si no oye a la iglesia, lo tengas por gentil y le tengas por publicano. En el ámbito eclesiástico, nosotros le llamamos quitarle la membresía, pero realmente esto es más profundo. Esto que hace la iglesia físicamente, pues es algo que ya hizo Dios en su reino, el Señor ya en su reino, lo ha borrado del libro de la vida. Entonces, este hombre ha sido borrado por causa del pecado, y ese hombre tenga cuidado porque puede morir en esta condición. Entonces es tremenda esta consecuencia, pero nosotros físicamente lo vemos muy sencillo porque solamente le quitamos la membresía, le aplicamos disciplina y es lo que vemos nada más físicamente, pero no vemos el problemón espiritual de una persona que rechaza a Jesús como su Señor. No vemos el problema tan grande que se metió un hijo de Dios que rechaza la palabra de Dios, que rechaza a Jesucristo como su Señor, y entonces espiritualmente trae graves problemas. Eso sería parte de otro estudio, pero pues si usted quiere saber de estos misterios, pues con gusto se los platicamos. Y es eso, es algo que muchos no entienden, que muchos no comprenden, que no entienden estos conceptos. Por eso vuelvo a repetir, el Evangelio es un misterio, el Evangelio es algo muy profundo, que solamente el Espíritu Santo nos hace entender esas situaciones que pueden pasar en la iglesia y que han pasado en la iglesia, y ahí está la Biblia. En la Biblia encontramos muchos casos donde las personas han dejado afuera de sus vidas al Señor Jesucristo. Inclusive encontramos frases muy fuertes, como lo que dice el Señor, que son como el perro que vuelve al vómito, o como el cerdo que vuelve a ensuciarse. Entonces, el rechazar a Jesucristo, rechazar su palabra y no hacer lo que Dios dice, eso se llama pecado. Pecado es no aceptar lo que Dios dice. Entonces el Señor hace una fuerte comparación a los hijos de Dios que toman esa decisión, que han dejado a Cristo afuera, que ahí es donde se aplica Apocalipsis 2:20, que habla a la iglesia, que esta congregación también ha tomado esa decisión, dejar a Jesucristo fuera, lo ha dejado fuera. Por eso dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Y eso es increíble, ¿verdad? El Señor le está dando otra oportunidad para que se arrepientan, ¿verdad? Una persona que cae en pecado, y como dice Santiago, que ese pecado le lleve a la muerte, aún en esa condición, ¿verdad? El Señor le sigue dando otra oportunidad, ¿verdad? Para que él confiese su pecado y vuelva. Mientras tenga vida, tiene oportunidad. El problema es que si muere en esa condición, entonces vienen las grandes consecuencias. Y por eso el Señor desprecia esas decisiones, ¿verdad? Dice también allá en la carta de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, dice: pues tú te crees rico, pero no, tú no eres rico, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y fíjese cómo le dice:
y desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque cayó en pecado. Está de una forma miserable. Dice, en esta condición yo te vomito de mi boca. Entonces es terrible, ¿verdad? Por eso repito, en la forma común de iglesia decimos, por su pecado y porque no escuchó la exhortación de la iglesia y no quiso arrepentirse, pues le quitamos la membresía y lo disciplinamos. Parece una solución muy sencilla, humana, físicamente, pero la situación espiritual es muy grave. Por eso les repito, este es un gran misterio, que también estamos para servirles y explicarles este misterio. Muy bien, entonces en este relato con Adán, pues el Señor le da esas 3 oportunidades para confesar su pecado, pero vemos que él no lo hizo. En vez de confesar su pecado, culpa a la mujer. Vean aquí ese asunto, que ahora que está enfrente del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él, en vez de decir, Señor, confieso mi pecado, confieso mi transgresión, fíjese lo que hace el pecado, que es otra consecuencia del pecado, para agregarle a la lista. Cuando uno está en pecado, no acepta su responsabilidad, no acepta su error. Y como no acepta que Adán, que él transgredió la ley de Dios, entonces dice la palabra que él culpó a la esposa. Entonces vean lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es que ahora culpa a la mujer. Eso es lo que hace el pecado. Y fíjense qué interesante cómo el Señor nos había hecho ver que como Adán estaba solo por mucho tiempo, o por un tiempo, no mucho, por un tiempo, la Biblia no dice así, pero sí estuvo solo al principio, eso sí dice la Biblia. Entonces el Señor le mandó que pusiera nombre a todos los animales, y todo esto estaba despertando en él, ¿verdad? Pues ese deseo de también tener una pareja, así como los animales tenían su pareja, pues él vio que estaba solo y que necesitaba una pareja. Entonces el Señor, cuando vio el momento oportuno, le dio una pareja, y yo me imagino a Adán contento, feliz con el Señor, porque le ha dado una pareja. Y ahora su vida pues fue totalmente cambiada. Ahora ya no está solo, ahora ya tiene a su pareja con la cual platica, con la cual convive, con la cual está pasando todas las experiencias de esa vida en el paraíso, y por supuesto todo lo que conlleva un matrimonio. Entonces yo lo puedo ver a un hombre que ama mucho a su esposa, y la ama tanto, y llegó a amarla tanto, que su amor fue más fuerte que el amor a Dios, y eso ya lo vimos en otro estudio. Por eso también le invito a que vea los estudios pasados, donde Adán demostró un amor muy grande hacia su esposa, más grande que el de Dios, y entonces en ese amor él decide morir con su esposa, ¿sí? Como una historia de amor. Él decidió morir junto con su esposa. Y qué interesante, antes del pecado ama a su esposa, pero ahora después del pecado culpa a su esposa. Vean vean lo que hace el pecado. Es otra consecuencia del pecado. No te haces responsable, entonces culpas a los demás. Y hoy pasa lo mismo. Cuando los hijos andan rebeldes en el hogar, y el esposo ve la actitud de los hijos, ve la rebeldía de los hijos, le dice a la esposa, tú eres la culpable. Cuando el esposo ve que los hijos andan mal, que andan desobedientes, que están dejando la escuela, los estudios, o están dejando los trabajos, o están haciendo cosas indebidas, o llegan briagos, o etcétera, ¿cuántos esposos culpan a la esposa y le dicen, esposa, es por tu culpa? Tú pasas todo el tiempo con ellos, y lo único que has hecho en este tiempo es maleducarlos. Entonces, qué impresionante cómo el pecado no te lleva a aceptar tu responsabilidad, no te lleva a aceptar tu rol de padre, y lo más fácil es culpar a los demás. Pero eso hace el pecado. El pecado hace que uno culpe a los demás. Inclusive lo podemos ver en los niños. Ahí se ve muy claro el pecado.
Puedes ver a un niño que de pronto hace algo indebido o pasa un accidente, por ejemplo, llega a quebrar un jarrón o algo se rompe y la mamá le dice, hijo, ¿quién rompió esto? ¿Quién rompió el retrato? ¿O quién rompió el jarrón? ¿O quién rompió aquello? Le pregunta al niño. Y el niño, en vez de aceptar su error, en vez de aceptar su culpa, culpa a su hermanito o culpa hasta al bebé que está en la cuna. Pero esa es la naturaleza. La naturaleza del pecado es culpar a los demás. Y espérense, ¿verdad? Este pecado de Adán no solamente culpa a la mujer, sino Adán se fue más allá. Culpó a Dios. Sí, amados hermanos, así como usted lo oye. Adán llega a un punto en que culpa a Dios y le dice, si tú no me lo hubieras dado, yo jamás hubiera pecado, yo hubiera permanecido bien delante de ti, pero tú me la diste. Entonces el culpable eres tú. Vean esta consecuencia del pecado. El pecado te lleva a no aceptar tu responsabilidad. El pecado te lleva a culpar a otros e inclusive el pecado es tan terrible que llegas a culpar a Dios. Y Dios es el culpable de tu vida, de tu fracaso, de tu ruina. Amado hermano, Dios no es el culpable. Es nuestro pecado el que nos ha llevado a esas situaciones, a esas circunstancias. Y por eso el Señor, a través de este medio, nos está enseñando las consecuencias del pecado. Porque la gente culpa a Dios. Cuando una persona está enferma, culpa a Dios. Cuando un hogar está destruido, culpa a Dios. Cuando una persona está en pobreza, culpa a Dios. Y cuando alguien muere, con un familiar querido muere, culpan a Dios. Amados hermanos, uno debe de entender que todas estas consecuencias es causa del pecado. Por eso el Señor quiere rescatarnos del pecado. Y entonces podemos ver cómo Adán no acepta su culpa. Pero no solamente Adán actúa así, sino también lo podemos ver en Eva, que entonces dice la palabra que Dios se dirigió a Eva, y en el versículo 13, y dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahora el Señor le pide cuentas a la mujer, el Señor le pide cuentas a Eva, y la mujer contesta lo mismo, igual que el hombre. No reconoce su responsabilidad, no reconoce su error, y ahora ella culpa a la serpiente. Entonces podemos nosotros ver claramente cómo está la situación por causa del pecado. Amados hermanos, el tiempo se nos ha acabado, pero podemos terminar diciendo que gracias al Señor por darnos tanta revelación de poder ver las consecuencias del pecado. Entonces, eso vemos que sucedió hace 6,000 años. Pero eso que sucedió hace 6,000 años es lo mismo que está haciendo hoy el Señor Jesucristo. Hace 6,000 años el Señor le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? En este momento el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? El Señor sabe perfectamente que tú eres una oveja que está perdida, una oveja que está fuera del redil. Pero te tengo una buena noticia. Nosotros no podemos buscar al Señor por nuestro pecado, pero el Señor vino a buscarnos. Dice el profeta Ezequiel, Él mismo vino a buscarnos y Él mismo hoy, en este momento, te está buscando y te dice, ven a Jesús, ven al redil, ven. Y la manera de venir a Cristo es creyendo lo que el Señor dice. ¿Y qué dice el Señor? En su palabra en 1 Juan 1:7 o en Colosenses 2:13 o en Efesios 1:7 o en Apocalipsis 1:5, su palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? La sangre de Cristo perdona tu pecado que Adán nos heredó y que ese pecado nos llevó a cometer pecados, y la buena noticia es que la sangre de Cristo perdonó nuestro pecado y perdonó nuestros pecados para que seas libre de la maldición, que seas libre de la condenación y ahora seas vestido con la justicia de Cristo y pases de la maldición a la bendición. Yo te invito a que creas lo que Dios dice, y si tú crees lo que Dios dice, sucede lo que Dios dice. Amados hermanos que nos han acompañado, gracias, sigan con nosotros. Amigos que han escuchado el Evangelio,
yo te invito a que hoy creas en lo que el Señor dice. Hoy es el tiempo de salvación. Y una vez más, saludos a todos y sobre todo a nuestra amada iglesia, la iglesia del Señor. Que Dios les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima emisión. Bendiciones.